Buenas, mi nombre es Ana Lora, soy estudiante de medicina, pertenezco al grupo 1 de la Universidad San Martín. En la noche de hoy yo les voy a hablar sobre las normas Vancouver. Bueno, los requisitos de uniformidad para los manuscritos presentados en revistas biomédicas son los más conocidos como las normas Vancouver, que son un conjunto de normas para la presentación de artículos que se van a publicar en las revistas científicas. ¿Cómo surgió esto? Esto surgió en 1978 cuando se celebró una reunión en Vancouver, Canadá, donde se reunieron varios editores de las principales revistas médicas en esa época a discutir cuáles iban a ser esas normas y estándares que se iban a establecer para las futuras publicaciones de diferentes artículos médicos. Estas directrices fueron sacadas a la luz en 1979 con el nombre de Uniformes Requisitos para los manuscritos enviados a revistas biomédicas. Ahora bien, esto cuando surgió, que salieron estos estereotipos, en ellos se incluyeron un conjunto de normas que es para establecer o configurar, por decirlo así, cómo se iban a citar las bibliografías correctamente. ¿Quiénes fueron los que interpuso este tipo de regla para las bibliografías? Fue la National Library of Medicine, NLM, que es de Estados Unidos. Entonces, en ese tipo de recomendaciones que esta biblioteca estadounidense dio, tenemos las siguientes. Tenemos las citas. Al momento de citar, primero tenemos que saber qué es una cita. La cita es un pequeño párrafo extraído de lo que se está estudiando que nos va a ayudar a apoyar la idea, colaborar o refutarla. Y las citas se van a basar en dos tipos, una directa y una indirecta. La cita directa es la que vamos a transcribir textualmente, es decir, lo que se va a tomar de lo que dijo el autor. Debe ser breve, de menos de 5 renglones. Se va a insertar el texto dentro de comillas y el número correspondiente del citado se va a colocar al final, pero antes del punto final o de puntuación. Entonces, un ejemplo que tenemos acá es, abro comillas, la dieta sin gluten se debe establecer solo después de confirmado el diagnóstico, ya que ésta puede alterar los resultados serológicos histológicos. Si se pueden dar cuenta, cerramos comillas, está el número del citado mucho antes del signo de puntuación. Ahora bien, vamos con las citas indirectas. ¿Cuáles son las citas indirectas? Es cuando se menciona la idea del autor, pero con las palabras de la persona que lo está escribiendo. Este tipo de cita no la vamos a meter entre comillas, sino que solamente se va a poner el pequeño texto, el número de referencia, después junto con el apellido o el nombre del autor. Ejemplo, como dice Victoria 2, ese es el número del citado, la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos. Ahora bien, en el estilo Vancouver, las citas numeran con superíndices sin paréntesis. No se usan notas al pie de página como lo pueden hacer otros tipos de normas como las APA, y todos los documentos consultados se hacen constar al final del trabajo. A esto es lo que se le conoce como las bibliografías. Ahora bien, ¿cuáles son los consejos sobre las referencias bibliográficas que son muy importantes al momento de citar en estas normas Vancouver? La primera es, las referencias deben ser enumeradas consecutivamente según el texto que se vaya mencionado por primera vez. Es decir, si en la primera página yo cité a X autor, en la bibliografía la primera cita que tengo que tomar es la de él. Si después del autor X voy a citar un texto o una referencia del autor Y, en la bibliografía en orden los voy a ir citando primero X y después a Y. Se incluyen solo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador. Son las referencias que si yo consulté son las que voy a agregar, no las que otra persona me mande o no las que no estén incluidas en el texto que se está realizando. Se deben consultar los documentos completos, nada de resúmenes, nada de pequeños escritos. En caso de que yo quiera citar un resumen de cierto
artículo, revista que tomé de referencia, puedo usar lo que se llama resumen o abstracto que vienen incluidos en esos documentos. También los documentos que se citen deben ser actuales. ¿Cuál es lo que se puede excluir, por decirlo así? Es aquellos artículos que son muy antiguos y queremos citar algo que ya pasó hace mucho tiempo. Esa es como la exclusión, como que lo diferente aquí. Del resto siempre debe ser un documento actualizado. Ahora bien, estos van a ser algunos ejemplos para cuando nosotros vamos a hacer referencias utilizadas o vamos a citar de libros o de capítulos de libros. Entonces, el ejemplo que tenemos acá, voy a pasar. Cuando vamos a citar de libros, no es lo mismo que cuando yo voy a citar de un capítulo del libro o cuando voy a citar de una revista o cuando voy a citar de internet. Cada quien tiene sus pasos y su estructura para que no se confundan de uno con otro y el documento quede bien estructurado. Entonces, un ejemplo es cuando vamos a citar un libro. Para citar un libro tenemos que tener en cuenta que tenemos que conseguir el autor, tiene que llevar el título del libro, el volumen al que pertenece, la edición, el lugar de publicación, la editorial que me lo publica y el año en que se hace. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí es Lain Entralgo, Historia de la Medicina, se publicó en Barcelona, las ediciones científicas y técnicas en 1998. Es algo corto pero estructurado y conciso. Ahora bien, tenemos capítulos de libros. Ya no vamos a citar el libro como tal, sino un capítulo en específico. En este tenemos que tener el autor del capítulo, porque recordemos que hay muchos libros que están escritos por varios autores o se citan diferentes autores. El título del capítulo, el director, coordinador, el editor del libro, la edición, el lugar de publicación, la editorial, el número de la página que estamos leyendo y lo que es el final del capítulo. Esto es un poco más largo. El ejemplo que tenemos acá, aquí tenemos a los dos autores. Tenemos el título que es Trastorno del metabolismo de la lipoproteína, en Barnes, PJ, Longo, Fauci. Harrison, Principios de la Medicina, volumen 2, de la 18, edición México, del 2002. Ahora bien, cuando vamos a citar artículos de revistas de internet, también tiene una estructura un poco diferente. Es decir, tenemos los autores del artículo. Lo máximo pueden ser los seis editores, los 6 autores de ese artículo y se van a separar por esta sigla, el A. El título del artículo, la abreviatura de la revista de internet, el año, la fecha, la consulta y el volumen. Los libros o monografías en internet, porque también hay libros en internet, también el título del libro en internet, el volumen, la edición, lugar de publicación, la editorial, la fecha de publicación y, si es posible, el URL, que es el que podemos poner en el buscador y nos va a llevar directamente de donde hemos sacado esa información. Ahora bien, ¿qué son las normas APA y por qué voy a hablar un poco de ellas? Porque vamos a hacer una pequeña comparación entre la una y la otra. Entonces, las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron unas reglas que ayudaran al momento de plantear un documento a que fuera mucho más entendible para la audiencia. Entonces, en este cuadro es un cuadro comparativo entre las normas APA y las normas Vancouver. Entonces, bien, como dijimos, las normas APA es un conjunto o estándares y reglas que nos van a ayudar a una mejor comprensión lectora de los artículos científicos o de lo que se publique. Las normas Vancouver es el conjunto de reglas para una publicación exclusiva de revistas médicas. Ahora bien, hay ciertas cosas al momento de escribir entre un artículo y el otro. En una de esas es el tipo de letra. En las APA por lo general siempre se va a usar Arial 12 puntos, pero en la Vancouver podemos usar lo que son la Times New Roman, la Verdana o Arial 12 puntos.
Los títulos en las normas APA principalmente se deben de escribir en mayúscula y los subtítulos en minúsculas y centrados, y ninguno de los anteriores va en negrilla. En cambio, los títulos en las normas Vancouver deben ser un poco más cortos en inglés o en español, centrados y todos en mayúscula. Ahora, ¿qué contiene cada uno? Porque el cuerpo estructural de las normas APA no es igual al cuerpo estructural de una norma Vancouver. Ahora bien, las normas APA, el contenido lo tiene. Número 1, la portada. 2, un resumen o abstracto en inglés. El texto como tal, las referencias, que son las bibliografías, unas notas, las tablas, unas figuras y un apéndice. En las normas Vancouver, lo primero es la autoría. Segundo, el resumen y las palabras claves. La segunda es una introducción. La tercera son los métodos que se van a implementar. 4, lleva estadísticas. 6, resultados. 7, las discusiones que se van a llevar a raíz de ese artículo que se está publicando científicamente. Las 8 son los agradecimientos. Agradecimiento es todo lo que se agradece, que se implementó, las ayudas, las editoriales, las consultas. Las 9 son las referencias bibliográficas, que ya las comentamos anteriormente, cómo se citan dependiendo del lugar de donde las vayamos a sacar. Y como podemos ver, una lleva mucho más estructura que otro, pero es que tienen ciertos caminos diferentes. Para las publicaciones de revistas científicas, muy poco se usan las normas APA. Las normas APA más que todo lo usan los empresarios y los estudiantes al momento de plantear una consulta o un proyecto. Ahora bien, esto repasando lo que habíamos comentado anteriormente, que es la estructura. En las normas APA ya dijimos a la portada, el resumen, el texto, las referencias, las notas, las tablas, las figuras y el apéndice. Y en las normas Vancouver ya sabemos que es un trabajo mucho más estructurado. Tiene los preliminares y el cuerpo del trabajo. Los preliminares son las portadas, la dedicatoria, es opcional. La tabla de contenido, la lista de las tablas, las figuras, los anexos, el glosario, que es muy importante porque es lo que nos va a decir qué es lo que contiene el trabajo. El resumen, las palabras claves. Lleva una introducción, un planteamiento del problema, de lo que se está tratando, el objetivo que tiene ese trabajo y por el que se está haciendo el esfuerzo de mostrar, el marco del trabajo, la metodología que se está implementando para realizar ese trabajo, los resultados que se obtuvieron, las discusiones que se tuvieron, las conclusiones, los agradecimientos y las referencias bibliográficas. Gracias.